Esta historia es digna del guión de una telenovela. Una pelea entre dos hermanos que incluye denuncias, juicios, acusaciones de corrupción y en el medio un negocio que mueve miles de millones de dólares. Estoy hablando de las farmacias del Dr. Ahorro y del Dr. Simi, cuyos dueños son los hermanos Javier y Víctor González Torres. El conflicto arrancó en México, pero acá en Argentina tuvieron su batalla final y uno de los dos salió perdiendo porque aprendí que siempre alguien tiene que perder. Quédate que acá te voy a contar todos los detalles de esta guerra entre hermanos, porque la verdad se dijeron de todo, no se guardaron nada. Así que Netflix, toma nota porque te estás perdiendo una historia tremenda. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de la pelea entre Dr. Ahorro y Dr. Simi. ¡Vamos! Yo entiendo que a veces las relaciones entre hermanos pueden ser complicadas, pero a menos que pase algo terrible, sigue siendo tu familia, ¿o no? Bueno, igual yo soy hijo único, así que la verdad no tengo ni idea. El tema es cuando está en juego un negocio multimillonario, como es el de la venta de medicamentos. Porque solo entre Argentina, México y Brasil mueve más de 37.000 millones de dólares. A ver, por un lado tenemos a Dr. Ahorro, de Javier González Torres, y por el otro a Dr. Simi, de Víctor González Torres. Uno podría pensar que los hermanos se iban a repartir el negocio de las farmacias low cost, pero no. En 2004, Dr. Ahorro denunció a Dr. Simi para que deje de usar esa marca. Incluso en un momento las farmacias Simi tuvieron que tapar los carteles con su nombre por una orden judicial. Desde Dr. Ahorro decían que Simi buscaba engañar a los clientes usando un nombre muy parecido. Pero esto solamente destapó una guerra familiar que se venía cocinando hace rato. Víctor dijo que en realidad el que se había robado el formato era su hermano, Dr. Ahorro. Declaró que Javier era un envidioso que le afanó la idea porque había fracasado en México. Además, lo acusó de tener vínculos con el gobierno para demorar las habilitaciones de los nuevos locales del Dr. Simi. Dijo textual: Dr. Ahorro copió nuestro sistema, pero mal, porque nosotros tenemos calidad, mística y ética. Acá en Argentina, Víctor González Torres no era tan conocido, pero en México es todo un personaje. El tipo se hizo famoso con su cadena farmacias similares, que en los 90 prometía remedios un 75% más baratos. En los carteles decía lo mismo pero más barato, no sé si les suena también de algún lado. Aparte tenía un perfil muy distinto al de su hermano Javier, que estaba más en las sombras. A Víctor le gustaba ir a los locales, regalar comida y siempre rodeado de las simichicas, o sea, promotoras llamativas que iban con él a todos lados. Pero para entender de dónde viene esta guerra y cómo terminó, primero tenemos que ver el origen de la pelea. La familia González Torres estaba ligada al negocio farmacéutico desde hace más de un siglo. Todo empezó cuando Felipe González Garza fundó las farmacias El Fénix en México en 1871. La empresa familiar fue pasando de generación en generación hasta que quedó en manos de Roberto González Terán, el padre de los hermanitos. Dicen que don Roberto crió a sus 5 hijos varones en un ambiente de mucha competencia, incluso de rivalidad entre ellos. Él hizo crecer a la cadena de farmacias y le sumó también un laboratorio en los 50. Cuestión que cuando llegó el momento de repartir la herencia, Roberto tuvo una idea. En vez de darle una empresa a cada uno de sus hijos, el tipo se las vendió, se las hizo comprar. Javier González Torres, nacido en 1941, se quedó con las farmacias El Fénix y Víctor, que nació en 1947, compró el laboratorio Best. Los otros hermanos se quedaron con una constructora, otro con una inmobiliaria. El más conocido por fuera de estos dos quizás es Jorge González Torres, que en México se convirtió en una figura política al fundar el Partido Verde, fue candidato a presidente. Y en un rato voy a ahondar en la ambición política de esta familia, pero primero sigamos con esto. Cuestión que Javier en los 60 abrió más de 400 sucursales de las farmacias El Fénix y para los 90 le cedió todo a su hijo, Xavier González Sirión. Yo sé que es un lío de nombres, pero voy a hacer lo posible para que se entienda. Ahora bien, del lado de Víctor las cosas se complicaron un poco. En 1994 estaba a punto de divorciarse, haciendo el duelo por la muerte de su padre, y el laboratorio perdió a su principal cliente, que era el Estado. Nada, el señor estaba hecho una piltrafa. Y dicen que en esa espiral descendente se le ocurrió una idea para cambiar el negocio. Decidió que estos remedios que les compraba antes el gobierno, él los iba a vender en su propia cadena de farmacias, pero mucho más baratos que la competencia. Con esa idea en la cabeza, en 1997 fundó la cadena Farmacias de Similar
similares para vender medicamentos genéricos y apuntar a un público popular. Acá hay que resaltar dos claves. Una, al no haber intermediarios, él podía vender los medicamentos que él mismo producía en sus propias farmacias a un mucho mejor precio. Y dos, el tema de los medicamentos genéricos, que voy a tratar de explicarlo en fácil, así sin hablar con palabras complejas. Cuando vas a la farmacia muchas veces pedís un remedio con el nombre de una marca y no de la droga o del principio activo que lleva. Por ejemplo, en vez de decir ibuprofeno, decís ibupirac o así con otras marcas. Los laboratorios invierten en desarrollar el fármaco, invierten en marketing para hacerlo conocido y por eso a veces salen tan caros. Pero cuando se le vence la patente a ese laboratorio, bueno, otros laboratorios más chicos pueden fabricar el mismo remedio con esa misma droga pero sin usar esa marca. El tema es que al no haber puesto toda esa guita en investigación y en marketing, bueno, lo pueden vender a un precio mucho más amigable para el bolsillo del consumidor. Estos remedios idénticos a otros es lo que se conoce como medicamentos genéricos. En la Argentina en 2002 se sancionó una ley que obliga a los médicos a poner en la receta el nombre de la droga para que vos cuando vayas a la farmacia después puedas elegir el que más te conviene. Aunque también le permiten al doc sugerir el nombre de una marca comercial, ¿no? El viejo truco. En fin, volviendo a nuestro amigo Víctor González Torres y la farmacia de similares. La estrategia no solo quedó en remedios baratos, porque armó todo un plan para viralizarse. Invirtió fuerte en publicidad con el Dr. Simi como protagonista y personas disfrazadas del doctor bailando en los locales. En cada inauguración, Víctor iba y repartía bolsas llenas de comida y también quiso conquistar al público masculino contratando modelos conocidas como las simichicas para que estén en las farmacias y en cada apertura. Para que se den una idea, Víctor decía que el Dr. Simi era una mezcla de Juan Perón, Gandhi y Hugh Hefner. Una mezcolanza armó tremenda. Todo eso le dio tal popularidad que en 2006 Víctor quiso candidatearse para ser presidente de México, aunque después no se lo permitieron porque no tenía ningún partido que lo respaldara. El tema es que del otro lado teníamos a su hermano mayor, Javier, con las farmacias El Fénix. Bueno, en 1998 Javier abre una nueva cadena más low cost llamada Farmacia de Genéricos. Vos podrás decir, qué casualidad, ¿no? Che, tampoco eso es un crimen, ¿no? Sin embargo, esto cambió cuando Javier decidió expandir su negocio hacia la Argentina. En julio de 2002, Javier González Torres y sus hijos Xavier y Gerardo fundaron la Sociedad Energía y Vida de Argentina S.A. y abrieron el primer local del Dr. Ahorro en Florida y Lavalle. Si recuerdan, en el video de Pharmacity les conté que el negocio de las farmacias acá venía cambiando un poco con la desregulación, así que si les interesa pueden ir a verlo también. Acá Dr. Ahorro empezó a laburar con laboratorios chicos para tener un mejor precio de los remedios. Es más, Xavier González dijo en una nota, y cito, los únicos que no entran en nuestro esquema son los laboratorios multinacionales porque tienen precios caros y quieren abusarse de los consumidores. Lo curioso es que para sus locales Javier González Torres usó el mismo eslogan que tenía su hermano en México, porque la frase del Dr. Simi era lo mismo pero más barato, y acá el Dr. Ahorro en los carteles decía es igual pero más económico. O sea, te metes en ChatGPT y le pedís dame sinónimos de esta frase y te tira eso más o menos. Cuestión que su marca fue creciendo muy rápido en el mercado argentino. Para mediados de 2004 ya tenía más de 20 sucursales, pero ¿qué pasó en ese momento? En junio su hermano Víctor anunció la llegada de Dr. Simi a la Argentina con un plan de abrir 200 farmacias en 2 años. Apenas llegó Víctor marcó la cancha muy rápido. Contó que estaba distanciado de su hermano desde que le había copiado el formato y que su idea era ayudar a los pobres, en cambio su hermano Javier lo único que quería hacer era ganar plata. Es más, se autodefinió como un Carlos Menem pero más decente. Por favor, necesito que pare con las comparaciones. Hay una nota que cuenta que los dos vinieron a Buenos Aires en el mismo vuelo, se alojaron en el mismo hotel y ni se hablaron. Hasta convocaron una conferencia de prensa el mismo día, a la misma hora, pero con una pequeña diferencia. Dr. Ahorro la hizo en su local de Villa Urquiza con la embajadora mexicana, mientras que el Dr. Simi hizo una fiesta en el Hotel Alvear con mariachis, simichicas y todo lo que podía encontrar. Pero ese mismo año la pelea pasó de las declaraciones a la justicia. Dr. Ahorro le hizo una demanda a Simi en la justicia civil y comercial pidiendo el cese del uso de marca, y en octubre los 10 locales de Simi se despertaron con el logo tapado por una orden judicial. 2 meses después, en diciembre, Dr. Simi tuvo un fallo favorable en la justicia, pudo destapar todos los carteles y dijo que iba a demandar a su hermano por daños y perjuicios.
ganar juicios. Al mismo tiempo denunció ante los medios una mano negra del Dr. Ahorro para demorarle las habilitaciones de nuevos locales. Sin embargo, les dije, uno de los dos perdió esta guerra y ese fue el Dr. Simi. En abril de 2007 empezó a cerrar varios de sus locales en Buenos Aires y en agosto de 2008 bajó la persiana por completo. Según la empresa, lo que lo complicó fueron las tantas regulaciones que hay para abrir una farmacia acá. Un punto importante fue la dificultad para entrar en la provincia de Buenos Aires, que eso también lo vimos en el video de Pharmacity, porque recordemos brevemente, las regulaciones en Argentina para lo que es el tema de salud son por provincia, o sea, cada provincia decide cómo es que regula ese mercado. Por otro lado, desde el sector explicaban un poco que la salida del Dr. Simi tenía que ver con que el negocio de las farmacias baratas había sido popular cuando era época de crisis, como la que estábamos pasando post 2001, pero que una vez que se recuperaba un poco el bolsillo, los argentinos lo que preferían era ir al lugar de siempre, les gustaban más las marcas. Así fue como terminó esta pelea entre los dos González Torres por el negocio, pero quizás ustedes en casa se preguntan, ¿qué pasó después con los hermanos? Bueno, vamos a verlo. Dr. Ahorro siguió creciendo en Argentina y hoy tiene más de 50 locales, aunque está lejos de los 100 que prometía en 2005. Incluso en un momento Javier González Torres quiso comprar el Banco de Formosa, pero al final no pudo, se cayó la operación. Igualmente se expandió con franquicias en Córdoba, en Mendoza, en Salta, incluso llegó a la provincia de Buenos Aires. ¿Y saben cómo lo hizo? En vez de abrir sociedades anónimas, que está prohibido, abrió sociedades de comandita simple. Así que si hay algún abogado acá presente viendo el video que quiere explicarlo en los comentarios, me viene genial. También Dr. Ahorro se expandió a otros mercados como Chile, Venezuela, aunque bueno, en Chile salió en 2018, tuvo que liquidar el negocio, y en Venezuela la verdad busqué en Google Maps y no encontré ningún local, así que eso es rarísimo. Mientras tanto, en México vendió buena parte de las farmacias El Fénix y ahora la cadena es mucho más chica que en su momento. Mi teoría es que esto está relacionado con la carrera política de Xavier González Irión, el hijo de Javier González Torres. En 2012 fue candidato a jefe delegacional en Miguel Hidalgo y paren, les quiero contar una cosa muy breve de esa campaña. Cuentan que el tipo se quiso promocionar montado un elefante, como diciendo que iba a aplastar a todas las ratas de la política y lo terminaron denunciando por la ley de protección animal. Nada, un paparulo. Sigamos, después en 2018 intentó ser jefe de gobierno de Ciudad de México y finalmente en 2022 lo eligieron como diputado. Del otro lado, Víctor González Torres sigue siendo todo un personaje en México. Dicen que en la oficina hay hasta bustos de bronce con su cara y todas las mañanas los obligan a los empleados a rezarle a la empresa mirándolo a él. Nada, alguna cosa de megalomanía. El Dr. Simi es tan popular que allá venden millones de peluches de él. Hasta se volvió medio ritual tirarle esos peluches a los artistas internacionales que van a cantar allá, como por ejemplo, no sé, Lady Gaga, Harry Styles, Rosalía tiene una foto llena de peluches de Simi. Ahora dice que los guionistas de La Casa de Papel están haciendo una película de su vida. Pero, pequeño detalle, el que está detrás de la película es Víctor González Herrera, su hijo, que desde hace varios años ya está a cargo del negocio. Ahora que ya sabemos toda esta historia, hay un tema que me quedó medio picando. ¿Qué pasa con los precios de los remedios? ¿Por qué hay tanta diferencia entre una marca y otra? Porque según un informe en América Latina, la diferencia entre el precio de la salida del remedio de fábrica y el que pagan los consumidores es de más de 30.000 millones de dólares. O sea, un margen de distribución y entre impuestos de más del 60%. Pero los laboratorios también son dueños de las distribuidoras. ¿Cómo es eso? Bueno, todas estas preguntas quedarán para responder en otro video porque este episodio llegó a su fin. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con el canal, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Yo les recuerdo que pueden suscribirse al canal, que eso me ayuda mucho también para el algoritmo y para seguir creciendo en esta comunidad. Y también pueden sumarse al club de las misceláneas en el botón haciendo clic donde dice unirse ahí abajo. Es muy sencillo. Y yo, por otro lado, no tengo nada más para decirles. Les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!